Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre qué es una interfaz. Y bueno, una interfaz informática hace referencia a la dinámica física y lógica en la interacción entre dos aparatos o sistemas independientes. Esto quiere decir que es un sistema informático entre el usuario y eh, el sistema, que comprende sobre una superficie de contacto entre dos entidades y se popularizan en tecnología. Y este tiene tres interfaces, que son las interfaces del usuario que sirven para comunicar del usuario al sistema de información, por ejemplo, de un teclado a un ratón, o puede ser una interfaz física, que es cuando sirven para conectar físicamente, es decir, dos dispositivos. Por ejemplo, puede ser un PC a una memoria USB o una consola a un control. Luego tenemos que es interfaces lógicas, que es cuando nos permite comunicación entre dos programas, como por ejemplo puede ser los protocolos informáticos. La interfaz del usuario, esta hace referencia al espacio o al entorno en el que ocurren las interacciones entre una máquina y el usuario. Es decir, la interacción que nosotros tenemos con nuestra computadora y cómo nos facilita la comunicación a ambos. Y bueno, en la interfaz del usuario tenemos que hay tres interfaces, que es la interfaz de hardware y la interfaz de software y interfaz de software y hardware. En la interfaz de hardware se refiere a a los componentes físicos y electrónicos del sistema que permite al usuario introducir y extraer información del sistema, es decir, lo que nosotros podemos extraer de Internet. En el interfaz de software hace referencia al funcionamiento específico de los programas de informáticos y de la información virtual que ocurre dentro de la computadora, es decir, de toda la información que tenemos en nuestra computadora. La interfaz de software y hardware es el puente entre la máquina y el usuario, es decir, que es, este se encarga de las interacciones humanas al lenguaje del sistema para llevarlo a cabo. Un diseño centrado en el usuario, este tiene el objetivo de mapear las necesidades de nosotros para que para que se pueda ofrecer una experiencia simple. En la importancia del diseño, este consigue captar la atención y retener su interés. Es de vital para lograr el reconocimiento de alguna marca por parte del cliente. Es decir, que no solo facilita a los usuarios, sino que también permite establecer canales de comunicación entre ellos. Este puede hacer o deshacer el reconocimiento de una marca. En las características del diseño centrado en el usuario hay que es facilidad y sencillez del entorno, equipos de trabajo especializado en el área, sentimiento de facilidad, comprobación de uso y accesibilidad. Hay cuatro etapas en el diseño centrado del usuario, que estas son información sobre el contexto del usuario, que esta quiere decir sobre cómo situarnos a la realidad de nuestros usuarios y entender las necesidades y requisitos, es decir, entender todas las necesidades que tiene el usuario y las demandas que él también podría generarnos. Diseñar las soluciones, es decir, buscar la forma de crear soluciones a esos problemas que se dan en la práctica. Puede ser, por ejemplo, en una página web que no tiene todo muy bien preparado y al momento puede ser que de pagar no se tenga el, el método correcto. Evaluar los resultados. Esto quiere decir que para ver si nuestras ideas realmente funcionaron y si fueron eficaces para el usuario. En principios del diseño centrado del usuario hay tres y obedece a un análisis que es lo que los usuarios buscan, quieren y necesitan. Define las acciones del usuario, que es cada acción tiene que ser planeada y prevista del diseño. Es decir, que no solo se piense en el usuario, sino que también nos logremos adelantar a lo que quiere y a sus necesidades. Prueba y verifica. Esto quiere decir que haciendo un diseño que pueda hacer el usuario una prueba en donde no afecte realmente a él, donde pueda ser sencillo.
y este logre la funcionalidad de lo que nosotros queremos crear. La usabilidad. Este quiere decir que garantizamos el uso de nuestro producto, en este caso del sitio web o del software. Y, por ejemplo, Jacob Nielsen, cofundador de la empresa líder del diseño UX Nielsen Norman Group y pionero de la usabilidad, señala cinco componentes que definen a una buena usabilidad, que es la capacidad del aprendizaje, que es decir, que un usuario debe ser capaz de aprender a hacer tareas sencillas la primera vez que ocupa el producto. La eficiencia. Los usuarios deben ser capaces de completar las tareas fácilmente una vez que han comprendido el diseño del sitio. La memorización. Es aún que los usuarios no lo utilicen diario, deben ser capaces de recordar cómo se utiliza el sitio o el software para que no tengan problemas. Los errores. El usuario debe ser capaz de cometer errores y el sitio debe permitir que se equivoque, pero sin que sean errores graves. La satisfacción. Debe ser una experiencia agradable para el usuario. En principios de su habilidad, este tiene tres, que es eficiencia, que los usuarios puedan cumplir con todas sus expectativas, al que, por ejemplo, que al entrar al sitio encuentren aquello que lo estaban buscando. Eficacia. En este debe ser que relaciona con la velocidad. A la hora que cuando nuestro usuario está navegando por el sitio web, además de que se encargue de que sea rápido y óptimo. Satisfacción. Esto llega al final cuando el usuario determina su experiencia, si le llamó la atención, si fue agradable para él, si fue fácil a su uso, o si fue desafortunado y no tuvo lo que buscaba, no pudo manejarlo bien. Y de esta forma nosotros aprendemos si el usuario se siente cómodo y si va a volver o no. En accesibilidad, los usuarios pueden entrar de forma correcta a la página, además de acceder a todos los contenidos. Características de accesibilidad. Toda página web y sus contenidos deben ser fáciles de usar para que los usuarios puedan entender, haciendo que lleven una buena experiencia. Esto incluye a todo tipo de personas, mostrar la importancia y valor de nuestros visitantes, si se adapta a diferentes dispositivos, el contenido es claro y sencillo. Y bueno, aquí ya serían nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.